tal? Nuevamente les saludamos en este su espacio, Educación sin filtros. Aunque en esta ocasión solamente estamos dos de los que integramos el programa, de los que integramos aquí el canal. Por allá Miguel tiene una dificultad académica, está cumpliendo con sus responsabilidades, dando clases. Siempre siento que lo primero es cumplir con la responsabilidad. Después venimos con lo demás. Saludamos por supuesto a Miguel. Saludos, Miguel. Esperemos que no nos vayas a criticar, no nos vayas a poner de mal ejemplo con tus estudiantes ahora en el programa, por favor. Que estés muy bien por acá. Ya sabes que te esperamos en el siguiente encuentro. Pero me da gusto como siempre saludar a Leo. Bueno, tú también tuviste una falta en aquel programa. Ahora todos podemos tener esa situación. Así es, todos tenemos detalles. Hay que cumplir con las responsabilidades. Y bueno, Leo, un gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Al contrario, Jorge, muchísimas gracias por esta nueva invitación al programa. Saludos a todos ustedes en sus casas, en sus trabajos, en algún restaurante, en algún lugar donde se encuentren. Muchísimas gracias por sintonizarnos y continuar con este capítulo de Educación sin filtros. Pues todo muy bien. Yo espero que nuestra audiencia, los alumnos, el público en general, hayan disfrutado de este periodo vacacional que concluyó el día 17 de abril. Sí, a unos días ya de haber cumplido el periodo vacacional. Unas vacaciones que no solamente impactan a los trabajadores, también impactan a los estudiantes. Y la economía. Por supuesto. Sin lugar a dudas, hace falta descansar. Por eso también tuvimos un receso de programa, no tuvimos programa en esos 15 días. Sin embargo, ya estamos de vuelta, bueno, 15, 20 días, ¿no? 20 Así días es. Ya estamos de vuelta para pues tratar como siempre y como ustedes saben los temas educativos, lo que ha salido últimamente, hacer los comentarios, el análisis, la crítica, la propuesta con lo que va saliendo respecto a la educación. Y bueno, vamos a comenzar precisamente con este regreso a clases. Este último trecho del ciclo escolar, ya a partir del mes de abril, para terminar en el mes de julio. En el pasado recordarás que habíamos hablado de la reducción al calendario escolar. ¿Sí? Y que ya toda la población sabe, ya los estudiantes, padres, los maestros, ya se sabe que el ciclo escolar se recorta para los estudiantes una semana. Sin embargo, para los maestros no. Y no voy a dejar de mencionar el clip de hace unos días de Alejandro Villalbazo, un periodista, comunicador con mucha responsabilidad, me imagino, de Televisión Azteca. Recuerdo que hizo una crítica precisamente al ajuste al calendario escolar, diciendo que en esos días donde los maestros nos reunimos, ya sea en consejo técnico o en estas jornadas de actualización, así textualmente menciona, es cuando los maestros no hacen absolutamente nada. Creo que todas las profesiones, independientemente de su naturaleza, merecen un respeto. Yo definitivamente no podría decir que su profesión es sencilla. Más en esta época donde los periodistas también han sido perseguidos, donde ha habido asesinatos a periodistas, los han estado persiguiendo bastante, donde hay una lucha entre el presidente y un periodista, ¿no? Ajá, sí, eso está clarísimo. Histórico también. Por supuesto, es histórico. Donde aquí también ya criticamos a ese periodista, ¿no? A Carlos Loret. Y ahora uno nos ataca, pero el ataque fue directo. No sé si nos quieras dar tu opinión al respecto de este caso. Claro que sí, es importante porque estamos hablando sin filtros y pues creo que aquí es importante atender mucho el profesionalismo y responsabilizarse con las investigaciones acerca de que por qué los maestros no hacemos nada en esas sesiones de consejo. Alejandro Villalbazo, por lo que he escuchado, leído, investigado sobre él, pues es licenciado en Ciencias de Comunicación por la FES Acatlán, la máxima casa de estudios, y bueno, ya tiene su experiencia y todo ello, pero saben que toda labor periodística, mediática, pues debe haber investigación por medio. No cita las fuentes, obviamente está en una plataforma, una red social muy conocida, donde pues ahora con infinidad de videos pueden decir y no hace nada, pero hace falta también aquí, como decimos a los estudiantes, hace falta referenciar las fuentes, ¿sí? Los testimonios, ¿por qué no se hace nada? Digo, es muy fácil generalizar, y eso creo que también va con la ética de cada comunicador y cada profesional, sea el ramo en el que sea. Eso es lo primero. No puedo decir que no en todas las escuelas se hace nada, porque sí puede existir.
Pero también va a depender de la coordinación de los directivos, de los compañeros maestros y también las exigencias que ambos tengan, esta dualidad, ¿no? Claro. Entre ellos. Eso es uno. Y también ver en qué escuela, en qué universo, población y muestra, como decimos aquí en la investigación, se está basando, porque eso es muy, muy necesario. Sí, porque no se puede generalizar que en México, o sea, este video se hace viral y pues va a decir que todos los maestros no pasa nada. Es como hace algunos años, ya casi 6, cuando decían que los maestros de México éramos privilegiados. Ajá. Que no hacíamos nada. Así es. Y entonces, todos, creo que generalizar es algo que pues es una tendencia en la investigación, es una ley, pero esa ley, como estamos hablando de recursos humanos, que somos los docentes, los alumnos, pues también implican eso. Y ahora, yo creo que aquí también voy a hacer la reflexión y el análisis de lo siguiente. El sistema educativo mexicano, de acuerdo a lo que enuncia la Ley General de Educación, no solamente son las instituciones, los planteles, es la familia y la sociedad en general. Y entonces en esta parte, pues, el comunicador no está apoyando el sistema educativo mexicano, porque una parte de la responsabilidad de los medios de comunicación y de la sociedad en general es coadyuvar para ello. Ok, está el problema. Y desde tu área de trabajo, ¿cómo puedes apoyar a los docentes, a los padres de familia, sobre todo, convencer a los padres de familia de que mejoren el sistema educativo mexicano desde su área de oportunidad, como digo? Eso creo que también es importante, porque así lo dice la Ley General de Educación, sus definiciones de quiénes integra el sistema educativo mexicano, y viene esa parte. No solamente la infraestructura o las escuelas, son estudiantes, maestros, alumnos, padres de familia, sociedad en general. Sí. Y él contribuye parte de esa sociedad en general y también tiene la responsabilidad en los medios de comunicación de que se tenga una buena idea o una mala idea acerca de la profesión docente. Sí, claro. Mira, en este caso, reitero, yo tampoco puedo criticar en este caso su opinión, porque todas las opiniones creo que son bienvenidas, por eso existe pluralidad. Por eso creo que todos tenemos el derecho, la posibilidad. Es lo que da la democracia. Todos tenemos el derecho de expresar nuestras opiniones, pero creo que sí también vale la pena que expresemos nuestros puntos de vista y posicionamientos al respecto para comprobar esas suposiciones, para comprobar esas opiniones que se dan de manera quizá muy ligera, ¿no? Porque, bueno, yo también podría criticar, es que tu profesión de periodista pues, es muy sencilla, te podría decir, ¿no? Claro. Te pones ahí enfrente de la cámara, de la pantalla y dices cosas y nadie te va a criticar. Y va leyendo lo que dices. Por supuesto, y a lo mejor, pues claro que se prepara. Lo que hacemos aquí nosotros somos aficionados en esto. Ellos son los profesionales y por supuesto que cada una de las profesiones tiene su chiste. Tiene su mística, por supuesto, y las opiniones son bien recibidas. Lo que sí creo que es bastante laxo y hasta muy aventurado decir que los maestros, una profesión donde antes yo recuerdo, no me dejarás mentir, Leo, hace muchos años se decía que cualquiera podía ser maestro, cualquiera puede ser maestro, puede desempeñarse. Incluso si no encontrabas trabajo, se decía, pues, aunque sea de maestro, ¿no? Yo quisiera ver bajo las condiciones actuales que vive la sociedad, bajo las condiciones que nosotros estamos atravesando, el tránsito de nuestro país y del mismo sistema educativo, ¿quién ahora puede decir que ser maestro es una profesión sencilla? Es una profesión simple. Y lo que va a seguir dando pauta a lo que vamos a comentar enseguida, ¿no? Porque estamos eternamente en el ojo del huracán ahora. Es cierto, y lo que dices es correcto. La Ley General de Educación involucra a todos los sectores. Y es importante reconocer que todos los sectores son necesarios, ¿sí? En coadyuvar, en cumplir, en ir mejorando los procesos para que también la sociedad vaya avanzando, vaya evolucionando. Pero aquí pareciera ser que en lugar de contribuir, estamos peleándonos unos contra otros. Yo creo que este comentario no contribuye en absolutamente nada. O sea, el comentario se da, no sé por qué, pero quizá con un rencor implícito de este comunicador hacia los maestros, ¿no? Posiblemente le pasó algo en la escuela, posiblemente algún maestro tuvo dificultades con él, o él tuvo problemas en alguna asignatura, materia, no lo sé, pero es rencor que no contribuye en absolutamente nada. Claro. O sea, el chiste es que nosotros vayamos mejorando paulatinamente, pero con posicionamientos claros, con propuestas. Para el mes de mayo, Leo,
En el Día del Maestro me voy a Sí. permitir nos vamos a permitir, es un avance de lo que va a pasar en mayo, una propuesta de calendario escolar. Muy bien. Una propuesta de calendario escolar dadas las condiciones actuales que estamos viviendo. Porque creo que este tipo de comentarios, este tipo de asuntos, en lugar de transformar, en lugar de mejorar, en lugar de sumar, nos ponen a pelear más. Y viene a desquebrajar la poca unidad que hay con la educación y como sociedad. Si de por sí estamos peleados con la sociedad en general, si de por sí nos ven mal, y lo dices, voy a tomar un poquito lo que dices, ¿no? Luego habrá escuelas que quizás sea más laxo el asunto de los... Sí, no podemos analizar que todas van a ser. Definitivamente, no lo puedo negar, o sea, eso queda claro. Quizá en algunas escuelas, en algunos institutos, en algunas instituciones, por supuesto, que digan, bueno, vamos a tomarlo más con calma, no vamos a tomarlo como un tiempo de relax, etcétera. Pero si eso también se da, es precisamente porque el estrés que se está dando últimamente en las instituciones es terrible. Por supuesto que hay cosas en ¿Dónde todos lados. quedó el apoyo emocional al docente? Se escuchó un ratito y ahorita ya se olvidó, por ejemplo. Sí, claro. Y entonces, con todo lo que ha estado ocurriendo, insisto, nos suma, nos pone a pelear más, nos pone de manifiesto nuevamente que estamos muy mal informados, pone nuevamente en tela de juicio lo que hacemos los maestros, porque hay gente que evidentemente le va a creer, por supuesto. Y es válida. Y es perfectamente válido, pero también creo que hay que argumentar mejor lo que se dice. Hay que argumentar mejor la posición. Y pues yo tampoco voy a desacreditarlo, pero sí creo que fue un comentario muy desafortunado. O sea, para mí y sobre todo también a lo mejor ahorita la cuestión de el medio de comunicación, la red social, ¿no? Sabemos que eso se puede divulgar muy rápido y que pues también en algún momento pues es una tendencia, ¿no? Para estar en onda, como dice la juventud. Lo que hacemos por estar vigentes, ¿no? Vigente. Y esa es una situación que, bueno, al final cualquier persona va a hablar de cualquier tema, yo creo que no. ¿Sí? Entonces, es como en algún momento diría el papá de Kennedy, antes de la Gran Depresión de 1929. Si en ese momento, que era economista, y menciona, si una persona que aseaba zapatos en el contexto de Estados Unidos invertía en la bolsa, creo que ya no me tengo que estar metiendo en cuestiones de la bolsa, y por ejemplo, le retiro su dinero. Puedo decir aquí, ya cualquier persona va a opinar acerca de la docencia, pues sí, claro. Es como nosotros opináramos de los medios de comunicación, de cómo están... De física nuclear. O por ejemplo, ¿no? De la línea que se sigue en la televisora en la que está trabajando. Claro. O en los programas de radio. O sea, también es válido, pero también hay que entender eso. O sea, piensan todos que en la educación, cualquier persona con la masificación de las redes sociales y de las tecnologías puede llegar a opinar al mismo nivel. Voy a retomar también aquí en esto. Hace un tiempo, 2 meses, un video que se compartió en la plataforma de TikTok, ¿sí? Donde también se publicó el video de Villalbazo, donde un arquitecto menciona que él no quisiera dar clases en lo que sería ni primaria, ni preescolar, secundaria y preparatoria, porque había un lastre, que era la familia. Y donde había mayor apertura era el nivel superior. Entonces, ahí te puedo mencionar aquí al líder de opinión, porque es eso también, al líder de opinión que estamos citando, pues que también lo refiera y que haga la investigación más profunda, una sugerencia de educación sin filtros, de que si realmente si esa opinión de ese video, pues sí tiene que ver o no, y cuál es la tendencia realmente con las autoridades, con los padres de familia, con los propios maestros. Porque también, si eso vamos, pues hay muy buenos videos que se rescatan en esa plataforma. Pero también hay videos que, pues, en lugar de unir, vienen a desquebrajar el poco o mucho avance que se ha tenido. Esto es un ejemplo tan claro, como si decimos ahorita, lo que está pasando actualmente con la selección nacional de fútbol, ¿no? O sea, queremos siempre la unidad y vean, al primer resultado, ¿cómo está? Sí, es un tema realmente... 1-1, por cierto, México, Estados Unidos. México B contra Estados Unidos C. Bueno, realmente es un tema que da para mucho. Me hizo recordar cuando Carlos Loret, junto con Mexicanos Primero, realizaron esta película que se llama De Panzazo. Un documental, así es, muchas gracias, un documental donde igual se ponen de manifiesto muchas carencias que se tienen, muchas dificultades
se expresan algunos resultados que no son, por supuesto, nada alentadores del sistema educativo mexicano, y en parte creo que forma un elemento sustancial para el análisis, pero también que debe contribuir a la transformación. Ese documental puso, obviamente, a la comunidad en contra de las escuelas, en contra del maestro. De hecho, pues fue un instrumento mediático para la preparación de la reforma educativa del 2012, de sección de Peña Nieto, desde 2013 que estuvo en acción. Y puedo decir que también ese documental era tendencioso, porque yo me acuerdo una parte en donde hacen el documental que en una escuela, ¿sí?, los alumnos de secundaria están dentro, pero no hay maestros y los padres de familia están observando afuera. Uh-huh. O sea, ¿cómo han cambiado los tiempos que dejan ahí a los niños, ¿no?, y los papás, y nadie de los padres de familia tiene conciencia para que todos los alumnos estén ahí dentro y no hay nadie quien los sí. Vigile, ¿no? Ajá, o sea, y los eduque. Me hizo recordar... O sea, sí puede haberlo, pero, o sea, ¿tanto ese grado que todos? Sí, claro. O sea, es que se generaliza. Ahí quizá tenía un segmento de las escuelas, un segmento que fue representativo de cierta parte, pero no creo que represente la generalidad de lo que ocurre en el sistema educativo mexicano. Deberíamos analizar más las condiciones de fondo. Y es complejo el sistema educito mexicano. Mira, ¿Cuántos millones de estudiantes regresaron? Mira, te voy a ponerlo aquí rápido, que no les va a gustar a muchos, pero sí. Ahorita están en campañas aquí en el gobierno de México, muy bien, vamos etcétera, ahorita vamos con eso. Hacer esta y relación. A las escuelas se nos exige mucho. Sí. De verdad, ya lo platicamos en algún momento con padres, con alumnos, etcétera. A raíz de los sucesos del mes de marzo que se dieron. Exactamente. México, y lo que se dio esta semana. Y lo que lamentablemente sigue pasando. Se nos exige mucho a las escuelas, pero a nivel sistema, a nivel estructura, dudo mucho que ahorita, en este preciso momento, exista una escuela con todos los elementos necesarios para trabajar en su totalidad. O sea, incluso que tenga la plantilla docente completa, que tenga la infraestructura completa, que tenga los elementos suficientes para realizar el trabajo o las condiciones necesarias para trabajar con los estudiantes. Sí se nos exige, pero se nos da poco. Escuché un comentario, sí, pero no les da lo mismo cuando van a cobrar, ¿no? Bueno, yo cuando cobro mi sueldo, créanme que lo desquito. O sea, yo busco desquitarlo porque damos hasta lo último por los estudiantes. Y hay un ejemplo de 2 personas aquí, 3 con Miguel, y hay muchos maestros en el anonimato que hacen lo mismo. Hacemos lo mismo. No podemos generalizar tampoco que todos los maestros hacen lo mismo que nosotros. Por supuesto. Hay unos que nos van a superar, hay unos que están en una media y unos que están más abajo, pero no podemos analizar que no, todos. Por supuesto, pero es que nos exigen demasiado, se nos da poco. Las escuelas sí son transformadoras, pueden ayudar muchísimo, por supuesto, pero no lo van a resolver todo. Eso también es cierto y lo vamos a tener que dejar muy en claro. Y no les va a gustar, miren, pero para mí, si se pusiera énfasis en dotar a las escuelas de un recurso para que tengan mínimamente el personal completo, en lugar de estar dando pues los programas que ahorita se dan, o las despensas, o el dinero, las tarjetas del salario familiar, del salario, ahora el salario familiar, o el salario rosa, etcétera. Se puede medir, fíjate, eso sí se podría medir. Se puede medir el impacto del recurso dado a las escuelas a través de estos elementos, de esta partida presupuestal. Eso sí se podría medir. Y lo que no se ha podido medir, y creo que no se podrá, es qué tanto ha resultado el salario rosa para mejorar las condiciones de la sociedad. O sea, si el salario rosa realmente ha mejorado las condiciones sociales, así como los programas donde se da recurso por nada, donde se da dinero por absolutamente nada, como las becas a los estudiantes. O sea, ahí en algún momento podríamos medir. Computadoras, por ejemplo. Claro, entonces, todos estos recursos, toda esta partida, ¿por qué no destinarla a algo que sí sabemos nos puede producir, como las escuelas, a que todas estén parejas? Y no hay escuela pública que tenga una carencia de personal. Si no es docente, es administrativo o de apoyo o manual. No todas las escuelas tienen todos sus privilegios, por lo menos hablando de educación básica. Y muy bien lo sabe aquella persona, aquel joven, aquel estudiante, aquel padre de familia, aquella madre de familia, aquella persona que nos ve en sus casas, que no todas las escuelas tienen todos los recursos y que no tienen todo el personal. Ustedes, a través de algunas aportaciones que hacen a instituciones de educación básica,
y por qué no decirlo en media superior, porque ya en el media superior pues sí se ejerce un pago de cada semestre, Así es. se dedica para ello. Y entonces hay muchas insuficiencias con respecto a esa parte. Y entonces lo que decimos sistema educativo mexicano, pues es que son 30 millones de estudiantes por lo menos los que reingresaron, ¿no? Considerando todos los niveles, más 1,5 millones de maestros en general, teniendo ese dato, ¿no? Y entonces movilizarlos, ¿no? Cuando simplemente, pues imagínense, la matrícula de estudiantes es más de que algún país, de la población que tiene un país de primer mundo, Sí, ¿no? eso lo hemos platicado, sí. Y digo, aquí en Estado de México, por eso, retomándolo con todo esto, porque creen que dejó de la corona ahorita. Sí, claro. Somos, ¿qué? Un padrón de 18 millones de habitantes y el padrón más grande de electores en el país. Bueno, no tengo el dato preciso, no me atrevería a decirlo en este momento, pero lo que sí es que el Estado de México es el estado más poblado del país. Entonces, está en el centro, converge con el Distrito Federal, la Ciudad de México ahora, Ciudad de México. Y creo que es un punto hasta estratégico para el control del país, ¿no? Y entonces por eso políticamente se lo andan peleando, pero insisto, si realmente fuésemos conscientes a nivel general, a nivel autoridades que tengan tantito cerebro, caray, o sea, en lugar de desperdiciar la lana, de desperdiciar los recursos, ok, nos van a criticar a las escuelas, denos la lana, denos los recursos, dótenos de los elementos para trabajar con los chavos, para trabajar con los estudiantes. Así hay un análisis rápido en la escuela que me toca, en la escuela que me toca estar. Tengo una matrícula de 164 estudiantes en 3 grupos. En 3 grupos caray, por turno. Estamos hablando de un promedio de más de 50. ¿Sí? Estamos hablando de 54 puntos y tantos, ¿no? Yo tengo más matrícula que muchas otras escuelas con más grupos, ¿no? Interesante. Una realidad. Esa es una de las realidades que hay. Sí. El promedio de las escuelas en el Estado de México, por supuesto que rebasa los 30. Por supuesto que lo rebasa. Y eso solamente en el Valle de México. Y en algunas zonas, por supuesto que rebasa los 50. Sí. Y yo les aseguro que posiblemente encontremos, habría que hacer un estudio, ese sería un muy buen tema. Habría zonas donde rebasen los 55 y donde hay necesidades de tener a más de 60 posiblemente. Un ejemplo muy claro de eso son todas las unidades habitacionales y fraccionamientos que se están creando alrededor de la zona metropolitana. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho en el año 2009, sitio escolar 2009, 2010, tú lo ves partiendo en un fraccionamiento en un municipio de Acoma, yo llegué a tener 54 estudiantes en todo el partido. O sea, es un ejemplo. Y había compañeros en fraccionamientos y que llegamos a tener en secundaria casi 50, 60 o hasta más. O sea, ese es un ejemplo muy claro, ¿no? Y en aulas ya diseñadas y donde no se puede hacer tanta adaptación como se pidiera, ¿no? Y esa es una realidad, más lo que también aquí nuestro auditor nos pueda decir. Sí, o sea, todo lo que, híjole, todas las realidades, todas las múltiples condiciones que hay, y aparte se nos ponen complejos con esto del ataque a los institutos, a los compañeros, a los maestros. Creo que, y no sé si se han dado cuenta, pero estaría bien que alguna autoridad que tenga posibilidad de transformarlo a nivel general, pues mínimamente tuviera la intención de ofrecer una postura, de ofrecer una propuesta para transformarlo. Una postura y por lo menos explicarnos aquí cómo también la realidad de ellos. Sí. Porque también este micrófono está abierto a aquellas autoridades, mandos inmediatos, autoridades directivas, mandos medios y superiores de la educación, en decirnos cómo está la realidad y a lo mejor pues nosotros cada quien lo ve de su trinchera, pero claro, no estamos en la base de la pirámide educativa, pues estamos viendo desde esta situación. No, y en el ojo del huracán, estás ahí. Y entonces, pues viene esta parte, ¿no? Entonces, creo que es esta parte para cerrar el tema sí, del comunicador y con todas las realidades de la educación que estamos viendo. Lo podemos resumir en esto. No solamente critiques, sino propon, aporta, apóyanos, contribuye, porque si no, encuentras el problema y como le decimos a los estudiantes cuando buscan su tesis, ya conoces el problema, lo haces a un lado o le entras de lleno y lo ayudas a modificar. Sí, así es, porque criticar cualquiera puede. Y entonces también es otra labor que muchos maestros
están haciendo, porque son maestros, pero también investigan para mejorar sus prácticas de trabajo, sus prácticas profesionales y sobre todo da, en la virtud de sus posibilidades, un mejor servicio en bienestar de el alumnado en sus competencias físicas, emocionales, psicológicas y demás. Así es. Bueno, dejamos de lado este asunto y esta parte ¿De qué vamos a hablar ahora, entonces? No, y lo que sigue, fíjate, se hila con lo que viene a continuación. Lamentablemente, en estos días se presentó nuevamente en esta región de Zumpango Sí. una desgracia en una institución, ¿no? Una secundaria. En una secundaria, el deceso de un estudiante, donde pues lamentablemente no tenemos una información clara de lo ocurrido. Son solamente especulaciones y lo que se ve por las redes sociales. Y no hay más, ¿verdad? Y no hay más. Sí. Vamos a poner en contexto un poquito. Sí, adelante. Más o menos, más bien, fue el día miércoles 19 de abril 2023, donde alrededor de las 10:30 horas, en un fraccionamiento aquí de Zumpango, se reporta el caso de una alumna que posiblemente, así lo mencionan las fuentes, los periódicos, como por ejemplo tenemos el Sol de Toluca, sí, el Heraldo de México, que mencionan que la alumna se suicida, en algunos dice, y en otros que se cayó de un primer piso, ocasionando pues el impacto, pues su deceso. Así es. Y entonces, pues obviamente se traen los recuerdos de lo acontecido en el mes de marzo en Teotihuacán, cuestiones de violencia que se dan en algunas comunidades aquí también en Zumpango, aquí también, etcétera, y no solamente en el Estado de México, en todas las instituciones, ¿no? Tenemos algunas olas de violencia también educativa en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, pues viene toda esta situación. Me hizo recordar también lo que pasó en Monterrey hace años. Hace años, bueno. Y entonces, pues toda esta situación, pues como lamentablemente es una pérdida también dentro de una institución, pues tienen que ir los servicios forenses, esas cuestiones, hacer el registro, levantamiento del cuerpo, y pues obviamente se pide que los alumnos, bajo las actuaciones de los protocolos necesarios de parte de las autoridades, pues abandonen el lugar con los padres o algún familiar directo, y hasta ahí esa fue situación. Todo. Hay algunas versiones de acuerdo a los medios de comunicación en internet que menciona que la tía dice que fue un acto premeditado, que hay alguien más, etc. Eso es lo único que se sabe hasta el momento. Ese día fue también tendencia en muchos noticieros de las dos televisoras más importantes del país. Pero aquí hay una cosa muy curiosa, que es lo que platicábamos, como diría Miguel, tras bambalinas, que es, adelante, te dejo esa parte. Bueno, que no ha habido mayor información o mayor profundización del tema en los medios. O sea, se quedó en la especulación. Hasta este punto simplemente se quedó en que, bueno, lamentablemente falleció, de que están los videos por ahí circulando en las redes sociales y ya. Y hay una de las versiones que dice que aparentemente la chica iba en estado inconveniente. Por supuesto que no podemos asegurar nada, porque todo está en las redes sociales. Todo lo que tenemos nosotros acá es lo que está en las redes sociales. Pero si lo ligamos un poquito con lo que pasó en Teotihuacán. En Teotihuacán fue un bombardeo mediático intenso. Impresionante. Es impresionante. Fue intenso. En contra de las instituciones, en este caso de la secundaria de allá, y de los maestros. Fue un bombardeo intenso de parte de los medios. Y en este caso, que también es bastante lamentable, que fue al interior de la escuela, creo que el bombardeo no ha sido tan amplio. Y esto lleva a preguntar, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que no se diera? Y me atreveré a decir lo siguiente. Si una de las versiones que es que la chica iba en estado inconveniente, aparentemente bajo el influjo de una sustancia alcohólica, ¿no? Aparentemente, insisto, no lo sabemos, no se sabe. Si esto se llegara a comprobar, ¿dónde recaería la mayor responsabilidad? Siento que en la familia. En la familia. ¿No? Bueno, todos ahí tenemos un grado de responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad. Por supuesto. Sí, todos. Pero la visión directamente caería en la familia. Pero ¿qué creen? O sea, esa es mi postura. ¿Pero qué creen? Que si así fuera, esa noticia no vende. Sí. O sea, esa noticia no es morbo. Porque las condiciones sociales ya son pan de cada día.
Y eso ¿no? ya, ¿no? Y estamos viendo que la familia tiene esta situación. Y lo que ha vendido últimamente es el escarnio en contra del maestro. Sí. Es la postura en contra de las escuelas. Incluso ya en las redes sociales hay pues hasta, ¿cómo los puedo decir? Confrontaciones muy directas entre algunos que pueden ser, que tampoco lo sabemos, que pueden ser maestros, con padres de familia, con miembros de la sociedad, entre ellos mismos diciendo, bueno, ¿y por qué? Uno que me pareció bastante lamentable también de parte, no sé si haya sido maestro, pero dice, entonces, ¿para qué tienen hijos? Eso no se critica, o sea, eso no se tiene por qué criticar. Y otra que dice, bueno, pues hagan su trabajo. Y bueno, pues también todos los niveles de la SED debemos hacer nuestro trabajo. Y es lamentable que esto ocurra. Eso es cierto. Pero el hecho de que no haya habido un ataque directo, para mí, me da a entender para mí que existe por ahí un caso todavía más profundo o que se ha detectado que o en la familia o con la chica o que traía un antecedente todavía más grave. Para mí es... Y también puede ser que a lo mejor, pues... se actuó bien, hablando de de la escuela, porque hay varias hipótesis aquí. Se actuó bien de acuerdo a los protocolos. O que el protocolo haya sido adecuado. Ya había todo un seguimiento, no sé, o sea, sí, puede ser. Muchas hipótesis. Y entonces esto también lleva a otra, ¿no? Curiosamente, en el Estado de México hay 2 subsistemas educativos. Ajá. El ocurrido de Teotihuacán es de un subsistema educativo estatal. Y este es federal. De CIEM. Ajá, entonces, viene aquí la pregunta. ¿Será también cuestión del subsistema? Puede ser, o sea... Y viene otra cuestión, insisto, o sea, hay muchos cabos que sirven estar sueltos, no es nuestra labor como tal unirlos todos, pero simplemente dar nuestra expresión porque también afecta a la educación. Y vuelve a lacerar la figura del maestro, así como tú explicas de que pues los papás a través de los comentarios en las páginas, esto... pues pasa, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Por ejemplo, lo que hacían algunos contactos de Facebook es que urgente, ¿no? Retiran a sus hijos de tal escuela por esta situación, ¿no? Y pasa la psicosis. Sí. Y entonces, eso también conlleva pues una responsabilidad de todas las personas que divulgan esa cuestión, ¿no? La única realidad es que nadie sabe la verdad. O sea, no sabemos... Y entonces viene como el caso, perdón que te interrumpa, viene como el caso que estábamos citando al inicio del programa. Sí. Opinamos, decimos, generalizamos y hasta ahí, pero vean todo. Pero no se sabe. Y esto es solamente un punto de vista de 2 personas que nos dedicamos a la educación, que lo vemos desde la óptica de docente, pero sí nos llama mucho la atención. ¿Por qué no tiene o no tuvo el eco tan impresionante que lo ocurrido hace un mes? Exactamente. ¿Por qué no ha tenido ese eco? ¿Por qué no ha tenido esa repercusión tan amplia o ese tratamiento en los medios? Yo me acuerdo que, por ejemplo, haciendo el comparativo, la familia de la chica de Teotihuacán, pues ya tenía entrevistas con la hermana, básicamente. En algunas aparece la mamá. Y bueno, aquí usted no está encontrando nada. O sea, eso es lo curioso. Insisto, también será una cuestión de subsistemas, será una cuestión de que se actúen con protocolos. Los maestros que nos están viendo, los estudiantes, pues si nos pueden apoyar ahí con algún comentario, con alguna realidad objetiva, un punto de vista objetivo, sin caer en el morbo, les agradezco mucho porque finalmente esto es lo que también construye. Vamos a nosotros un propósito de Educación Sin Filtros es hacer no solamente esto por una cuestión de morbo por vender, sino también hacerlo de manera objetiva, con los fundamentos, con las ideas, con la percepción de la realidad que cada uno de nuestro público puede apreciar desde sus diferentes instancias, trabajos, realidades que ellos viven. Sí, porque no podemos asegurar nada. Insisto, la única realidad es que nadie sabe la verdad. ¿Que es lamentable? Sí. Y aquí nuevamente vuelvo y mi insistencia desde que se ha puesto el ojo con nosotros con estos casos, mi insistencia en que por favor alguna autoridad realmente ya se dé cuenta que hace falta hacer una reglamentación importante, una ley, ¿sí? Que se regularice la cuestión social, incluso para unirlo y equilibrarlo con la Ley General de Educación como parte de las del artículo tercero, que son la Ley General del artículo tercero, que es la ley máxima, y la secundaria, que sería, por ejemplo, yo creo que hace falta ya que se regulen para prevenir este tipo de casos, que se vea, que se vayan a dar una vuelta, que se voltee hacia la sociedad, que no se decante solamente en las instituciones educativas, sino que sea una transformación a nivel social, a nivel comunitario,
que es un punto incluso de la nueva escuela mexicana, ¿no? La comunidad. Y no estamos haciendo. Pero no, para nada. Partido, pero es lo que nosotros también apreciamos ya al momento de dar lectura a las versiones preliminares del plan y programa de estudio. Yo creo que estas cosas se tienen que regular. O sea, realmente, o sea, obviamente no puedes prevenir al 100% nada, estás expuesto a todo, pero sí se tendría que regular la actuación de las autoridades, de las diferentes instancias, ¿no? El nivel de participación, el nivel de responsabilidad, ¿no? O sea, yo creo que regulando esas cosas a nivel de autoridad, bueno, no se dan cuenta, no nos estamos dando cuenta, porque lo fácil es la responsabilidad se le carga a alguien la responsabilidad y con eso ya, pero no solucionas nada. O sea, no se soluciona absolutamente nada. O sea, despides al maestro, lo encarcelas, pero no solucionas nada. O sea, ya es momento de que se pongan a pensar en regular las condiciones de trabajo, que se haga ahora sí una modernización de las condiciones de trabajo de los servidores públicos docentes, que no ha habido desde hace muchísimos años. La regulación de las condiciones de trabajo, que se equilibre con la Ley General de Educación, que se equilibre con el artículo 3, que se equilibre con las leyes y que haya, por ejemplo, judiciales, etcétera. Una adecuada capacitación para la aplicación y operatividad de los protocolos. Que se continúen con los protocolos, porque ¿en qué se quedan muchos de ellos? Te envían los documentos, correcto, y tú los lees, los interpretas, le das causa, etcétera. Pero ahí es donde las autoridades se lavan las manos. Es que ya se los mandamos. Pero no es suficiente. Ya nos hemos dado cuenta que no es suficiente con que nos manden los protocolos, con que se nos dé de parte de las autoridades así en escalera, ¿no? De las supervisiones, de las direcciones, de las coordinaciones. Debe ser un trabajo más coordinado. Colectivo con respecto a ello. Y entonces, pues aquí estamos encontrando que otra realidad de educación es que no solamente los docentes vamos a hacer todo eso, necesitamos el apoyo de especialistas, como por ejemplo son los psicólogos, los psicopedagogos. ¿Por qué no decirlo hasta con esta manera? Con las cuestiones de los licenciados en Derecho. Para esta cuestión, porque realmente si ustedes analizan el proceso de formación inicial de un docente, ya sea en pedagogía, ciencias de educación, psicopedagogía, no como tal hay una asignatura que dice cuestiones administrativas, ¿no? Legal, redacción de actas, etc. Y la autoridad se zafa, ¿no? Diciendo, bueno, ya eres maestro, ahora tienes que estudiar Derecho. Sí. O sea, no inventes. O sea, bueno, no puede, hay que hacer, pero pues la realidad es probable, pero hay que determinar muy bien, o sea, los niveles de responsabilidad. Y esto es un ejemplo, ¿no? De que se necesitan otras áreas afines y auxiliares o áreas de apoyo a lo que es la educación. Sí, pero nuevamente conviertes a la profesión de maestro en el hace todo. Y no se puede. No se puede. O sea, ya se comprobó que no se puede hacer todo, ¿no? Que no se tiene la capacidad. Recuerdo mucho las palabras de una autoridad recientemente, bueno, que tendrá unos 7, 8 años, para aperturar un servicio educativo, ¿no? Una escuela sin nada, o sea, no había maestros y lo único que iban a hacer... Empezar desde cero. Pero el estudiante sabía, porque estaba de todo. Pero no había ni escuela... No, sí. Estaba infraestructura. Estaba el edificio, estaba en un fraccionamiento. Entrega la constructora a la escuela... pero no hay maestros. No hay maestros, quedaron de enviarlos pronto, ¿no? Pero no va a haber director, no va a haber nada. Y entonces la autoridad dice, bueno, vamos a aperturar. Y a la persona que pusieron de responsable en ese entonces dijeron, bueno, que no, era un maestro. Le dicen, bueno, ¿puedes o no? Y entonces yo le hubiera dicho, no. Pero el maestro a lo mejor dijo sí. Y entonces, no, el maestro dijo que sí. Y después... ¿Y ese es el lado B? ¿Y qué ocasionó? Que no se pudo con todo. El maestro con muchas ganas, con mucho empeño, tratando de sacar a flote todo, empezó a aperturar los grupos, etcétera, se multiplicaba, pidió ayuda, así se comienza en muchos lados, pero las condiciones actuales yo creo que ya no están para permitirse eso, de empezar sin las herramientas. Poco a poco le fueron dotando de maestros, sí, etcétera. Todos los maestros que hemos trabajado es la fecha, sabemos que es así. Es la fecha que esa escuela no tiene director. Ahí está. Es la fecha que no tiene director, es la fecha que no tiene personal completo. Es la fecha que los maestros no están al 100% Tiene maestros cubriendo exactamente. Por tiempo al momento, definido. 7, 8 años tiene ese asunto. Y ese es un ejemplo, bueno, por
citarlo, de muchos fraccionamientos. O de muchas escuelas. Yo también lo viví así en una secundaria, 964, saludos a mis compañeros que están todavía trabajando por allá. Y entonces, pues igual, la misma historia, algunos llegábamos, había maestros flotantes porque pues venía el contrato y hasta hoy en día siguen. Es una escuela, por ejemplo, te lo digo, hasta donde me quedé, son 12 grupos, solamente tiene 3 subdirectores, pero todavía no tiene ni subdirector, ni algunas cuestiones de secretariado, ni subdirector de gestión, por citar un ejemplo, y también tiene los 12 turnos, los 12 grupos. Hay 12 turnos. En el turno vespertino y está también en el mismo. O sea, es un ejemplo, ¿no? Y bueno, también se ve más, pero también hay comunidades de tipo rural que también están en la misma. Las escuelas multigrado. Las escuelas multigrado, por ejemplo, ¿no? Por y ahí favor, está ahí. Otra cuestión que... ¿Y qué les dan a las escuelas multigrado? Bueno, ¿cómo se las zafa, no? La autoridad. Bueno, es que les damos un bono extra. No, como si eso les alcanzara. Sí, pero no te dan el bono ni del maestro de primero, segundo, del directivo, ¿no? Es una pequeña compensación. Como si eso les Los alcanzara. Los maestros que saben de todo esto, sabrán. Sí, por supuesto, hay compañeros. Insisto, sus comentarios ahí para... Hay compañeros que realmente, mis respetos, uno solo con todos los grados. La escuelas unitarias, o sea que todavía existen escuelas por cooperación, todavía hay. Sí. Todavía hay de esas que ayudan las organizaciones civiles, ¿no? O sea, todavía existen, entonces realmente nos exigen mucho, repito, nos exigen mucho, pero las herramientas son escasas, son pocas o no son totales. Y sigue siendo una pena que se presenten situaciones de esta naturaleza. Que todo sea responsabilidad de la escuela y como mencionamos hace algunos programas, capítulo, si no me equivoco, el 12, el 13, 14, que no solamente la solución es dar programas, atender esto, ¿no? Es una transformación de fondo y un compromiso social. Sí, porque una vez que pasó lo de Teotihuacán, ¿cuál fue la reacción de las autoridades? Ahí te van los protocolos de nuevo. Ahí te va esto. Por ejemplo, de sin drogas, algo así. Ahora viene lo de las drogas por el famoso fentanilo. Ahí te va una capacitación extra. Ahí te va lo de igualdad de género. O sea, nada más carga de más programas y más que tratan de darle, lo voy a decir así, una embarrada para que la fachada no se vea tan fea. Pero la realidad es que la casa se nos está cayendo. Y no solamente es culpa de... No, es más, no solamente la casa se nos está cayendo. La sociedad, maestros, compañeros, se nos está cayendo. Y las autoridades no nos estamos dando cuenta. Pero también una invitación para los maestros, porque también creo que es una oportunidad para que realmente nos unamos, para que realmente nos cohesionemos como gremio. Y si está pasando esto, bueno, hay que unificarnos, unificar criterios y tratar de rescatar nuestra propia integridad, nuestra dignidad como maestros, nuestra dignidad como trabajadores de la educación, como decíamos hace rato, que si bien es cierto, yo no voy a defender a aquellos que posiblemente no hagan bien su trabajo, pero yo voy a hacer lo propio por rescatar, por lo mío, ¿no? Por lo propio, que es la mayoría. O sea, la mayoría de los maestros son aquellos que se mueren en la raya, son aquellos que están al 100% en sus salones. Y que son aquellos que llegan, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Cuando reciben trabajo, a deshoras, revisaban, hacían las devoluciones, esto, lo otro, estaban en los webinars, esto. Y que según no hacemos nada. O sea, pero que están ahí es la mayoría. Sí. Es la mayoría. Entonces es lo que saca a flote el sistema educativo mexicano. Y sería buen momento para que realmente nos unificáramos. Como diría Galileo, y sin embargo se mueve. Exactamente. El sistema sigue por esos maestros, por esos que realmente le ponen empeño. Por supuesto momento, que les mandamos una felicitación. Mencionamos que no solamente es de ellos, es una convocatoria de la unidad. Y es una oportunidad para que nos podamos unificar en eso. Y también invitar al sindicato. Esa es la verdadera chamba del sindicato. Y lo voy a decir aquí en el programa, esa es la verdadera chamba de los sindicatos, poner énfasis en los temas de relevancia, no en acarrear políticamente a la gente, porque es la verdad. O sea, no en el acarreo político. Esa es otra situación. Poner énfasis ¿no? en lo que importa. O sea, si bien el sueldo es importante, cada vez que llegan aquí en el Estado de México, ¿no? Los consejos y todo lo demás, etcétera. Bueno, que hay que dar. La negociación es importante, por supuesto, claro.
Pero hay un trasfondo más. Pero perdimos más tiempo debatiendo que si Yuri iba a estar en el Auditorio Nacional. Y que ahorita, por ejemplo, algunos maestros están peleando de que se acabaron los boletos para Kitsania Cuicuico del día, que iban a cerrar del Día del Niño. Y que se iban a cerrar Paseo de la Reforma porque por Yuri. Por Yuri. ¿Quién esto? ¿Qué es realmente importante? Y aclaramos, no es contra las compañías. No, por supuesto que no. Por ejemplo, ayer en el Estado de México, déjame aclarar, que hay muchas maestras, bueno, decimos ayer, estamos en día sábado grabando, el día 21 de abril es Día de la Educadora. Y se suscitó un fenómeno muy interesante en el Estado de México. No les dieron el día a las maestras de preescolar. Y nuevamente hacemos la comparativa. El subsistema federal sí lo hizo. Sí. Y entonces, pues, viene esa parte, ¿no? Y vienen otras situaciones ahorita con el mes del maestro, que también hay esas cuestiones de distracción, cuestiones que también se han ganado pulso, reconocer al maestro por algunos eventos de carácter social, de carácter político, de carácter gremial, en donde se centra la atención y entonces hacen olvidar la verdadera situación de la educación. Y temas trascendentes, insisto, temas trascendentes. Que por cierto, y es el último tema de hoy acá, que por cierto no se trabajó tampoco en el debate de las dos candidatas a gobernatura del Estado de México. Primer debate por la gobernatura del Estado de México. La pelea entre las dos candidatas. Esto también es histórico. Para sacar la primera gobernadora del mayor estado con población en México. Así es. En los Estados Unidos mexicanos, nombre oficial. ¿Sí? Así, para que no haya problema, ¿no? No digamos, sí estamos fuertes. Entonces, día 20 de abril, alrededor de las 8 de la noche, se transmitió en el canal mexiquense, TV4, en noticieros, por ejemplo, el México Heraldo, 98.5. Por YouTube, Facebook, se transmitió este primer debate. Y que se hablaron, pues sí, se dijeron, pues es un debate al final, se dijeron las propuestas, se dijeron esto, lo otro, sacaron los trapitos a relucir, pero no se habló ahora de educación. Esperemos que en el segundo se hable. Esperemos. Pero, danos tus impresiones, ¿qué te dice este debate donde va a salir la primera gobernadora? La primera gobernadora del Estado de México. Y yo no creo que vaya a ser la única. No, ya no. Trabajos es que llegue una mujer y van a seguir muchas. Y eso también es una parte que... Y que puede ser un preámbulo para tener la primera presidenta. Sí, vean, chéquenlo. 2024, quizás las corcholatas, las cartas de tarot. ¿Vas a jugar al cubilete, al pitonizo? Puede ser la primera mujer, la primera presidenta. O sea, una vez, se va a consolidar. Lo cierto es que va a haber una mujer en la gobernatura del Estado de México, está clarísimo. Va a haber una dama ahí. Y puede ser el preámbulo para que en el 2024 tengamos a la primer mujer presidenta de México. Y que esto también hace un poquito más de un mes en la Educación Sin Filtro estamos retomando, Mujeres Sin Filtro en el capítulo, donde precisamente hay esos logros, esos logros que se van dando, ¿no? Y eso también es meritorio, insisto, porque, estamos en una sociedad gobernada, retomando lo que decían nuestras invitadas, la doctora Karen, un saludo. Abajo el patriarcado. Abajo el patriarcado, ahí está. Entonces, no sabemos por qué. No es un programa político tampoco. No, quiero aclarar que esto no es un programa político, no es ventaneando tampoco. No. Es un programa de análisis, crítica, propuesta educativa. Pero que al final esto infiere en la educación. Sí, porque como les dije hace rato, la chamba del sindicato sería velar por temas importantes y no estar acarreando políticamente a la gente. Es lo que está haciendo, ¿no? En este caso. Y no solamente por un partido. Es lo que están haciendo. Está esa cuestión, en esa libertad de expresión de cada uno de los agremiados, lo pueden hacer por el partido. No, y que está bien. Y saben que, así lo dicen las normas, mientras no se difunda política en el trabajo que es en las aulas, en el tiempo libre puede ser lo que uno No, claro, y por supuesto que está bien. O sea, no hay ningún detalle con eso. Y a mí la primera impresión que me deja este debate es que estuvo cargado a favor de Alejandra del Moral, incluso desde la posición de la moderadora, ¿sí? Algo muy sutil que a lo mejor algunos nos dimos cuenta, algunos otros les pasó desapercibido, fue que a Delfina, a la candidata de Morena, le hablaba de usted, sí. Y a Alejandra del Moral se le hablaba de tú. Con mucha familiaridad. Ajá, o sea... Y en varias ocasiones interrumpió a Delfina,
y Adel Moral no la interrumpe. O sea, llamarlo tendencia, detallitos. Estuvo cargado, o sea, yo siento que estuvo cargado a favor, mejor dicho, a favor de la candidata de la alianza por la reconciliación, dice Alejandra del Moral, PAN, PRI, PRD. Siento que estuvo cargado hacia ella, que le permitió incluso llevarse el debate. Pero otra posición que voy a dejar muy clara, yo no creo que haya ganado exclusivamente por eso, porque por cierta tendencia o cierto favoritismo de la conductora hacia ella. Yo creo que tiene más tablas de participación, de hablar, de formación política. Ok, muy bien. Déjame acabar con esto. A diferencia de Delfina, de la candidata de Morena, que la veo todavía como esa trastabillante secretaria de Educación, esa trastabillante secretaria que difícilmente podía tomar una decisión por ella misma, que tenía datos muy superfluos. Efectivamente. Que tenía, pues lo de San Felipe, ¿no? Que tenía datos muy, muy poco, digamos, objetivos, nada más allá de lo que ven sus asesores. Yo sí lo interpreto, ¿no? Insisto, es mi posición. Adelante. Es muy válido. Y que a mí me molesta sobremanera que siendo candidata diga, soy la maestra, soy la profesora. No. En ese momento ya no. Ya no es candidata. O sea, fue maestra, fue correcto, es su profesión, correcto, estoy totalmente de acuerdo con ello. Pero en ese momento es una persona, es una ciudadana, es una candidata. Y ella se presenta como la maestra. Y con nosotros los maestros quedó muy mal parada cuando fue secretaria de Educación. O sea, la realidad es esa, quedó muy mal parada y por eso me molesta que yo sé que mi molestia no le va a importar, ¿no? Y a muchos tampoco les va a importar, pero mi posición es esa. Yo como maestro me siento ofendido de que una candidata se presente como maestra, como profesora, porque siento que está utilizando esa posición para acarrear, para ascender, para jalar preferencia. Esa es mi postura. No, me parece también muy válida y yo te puedo decir que sí, efectivamente se notan las tablas más de formación política de la candidata de aquí del PRI, de la coalición del PRI. Y a pesar de su juventud, sí, eso hay que reconocer. Hay que decir que Alejandra del Moral... Hay que reconocer que va a ser una gobernadora joven, a comparación del FIN. 39 años tendrá Alejandra del Moral. Más o menos. Uh-huh. Y si es que gana, aclaramos, porque no sabemos aquí cómo están las predicciones. Pero, pues obviamente también el instituto político gremial el que está ahí, pues los capacita para eso. Claro. O sea, no por tantos años, o sea, fue el partido que estuvo más de 70 años en el poder y aquí en el Estado de México 100, más de 90 años, ¿no? O sea, ya, casi 100. O sea, viene esa situación. Segunda, sí, yo también concuerdo contigo de una posible tendencia porque finalmente el Instituto Electoral del Estado de México pues, tiene a alguien que lo mande. Esa es una situación. Y en cualquier gobierno, en cualquier aspecto, van a hacer lo mismo. Sí. O sea, no solamente también en todos. Pero también aquí yo quiero mencionar también la otra parte. Sí, a lo mejor es muy cierto, es muy respetable la posición que asumes de que no sería como maestra. Pero aquí también vemos la diferencia, ¿sí? Es muy cierto, ya se le dio tiempo a los políticos que son preparados para ello, para ejercer el gobierno. Y en los resultados, cada quien los va a valorar, yo no los voy a decir. Pero ahora también puede ser la oportunidad de caras nuevas, personas que a lo mejor, perdón el término, no estén tan corrompidas por el sistema político. Y también entender, o sea, la candidata de Morena y la coalición no es de su formación política, su formación es de maestra. Sí. Y entonces ahí también se puede ver porque, exacto, no convence, no tiene esto, no logra impactar, no tiene una oratoria elocuente y muy fina a comparación de su contrario. Obviamente se ve. Pero esa es la parte de la formación. Y entonces, como tú atinadamente lo dijiste, ya tiene desde el 2005, de acuerdo al currículum 2006, está trabajando Alejandra del Moral en la cuestión política. Delfina, yo creo que no va a tener más de 10 años. Desde que fue presidenta de conozco poco de la trayectoria de ambas, pero lo que sí te puedo comentar es que, al menos de mi parte,
Delfina Gómez, a pesar de ser maestra, y es mi postura, no supo qué hacer en la SEP. No, es que al final no es toda la preparación. ¿Qué me garantiza? Sí. ¿Qué me garantiza que sepa qué hacer con el Estado? Sí, no, por eso te digo, es tiempo también de que ya las personas que están formadas en la política se les dé su oportunidad, no las supieron aprovechar. Bueno, pues ahora aquí llega a pasar eso, ¿no? El otro cambio de paradigma que hemos analizado en algún momento, es eso. Digo, al final cada quien va a decidir en las urnas el día 4 de junio, por eso aquí sí convocamos a que se haga efectivo eso, porque también es parte de los recursos que apropia el Estado. Pero sí mencionar aquí la cuestión de formación, ¿no? Y que también eso en algún momento, pues decían muchos compañeros, ¿no? Quedó a deber. Pues sí, pero decían muchos, es que yo extraño a Esteban Moctezuma. Porque desde que nos mandaban los videos, te convencía, te ponía atención. Pues claro, pues Esteban Moctezuma, desde que yo me acuerdo en el año 1994, yo estaba en la carrera en cuestiones políticas y entonces aquí Delfina, pues tiene muy poco tiempo. Es solamente la formación y se van creando tablas. Se van creando tablas con ello y pues obviamente díganme quién fue perfecto en las primeras ocasiones, nadie. O sea, esa es la realidad. Entonces, es una parte de ello. Yo creo que rescato mucho ahorita se está viendo en Impulsión el apoyo a los grupos vulnerables, a los grupos minoritarios, aunque también hace falta que pues el uso de la población también, ¿no? Porque no solamente son ellos. El aspecto de que puedo mencionar que, por ejemplo, por la candidata del partido que está en el poder del Estado de México, ya hizo algunas cuestiones, algunos compromisos con el magisterio, que siempre lo hacen, todos los candidatos lo hacen, compromisos con la educación. Pero me llama mucho la atención, dice, lo que estamos platicando, es que dice que va a cubrir al 100% de las plazas. A ver, que ver. Es interesante, es un buen reto. Pero también esto implica que tendrás que cambiar y tendrás que, pues sí, confrontarte con lo que dice la UCICAM, porque eso es federal. Y a nivel Estado de México hay algunas plazas que son de control estatal, pero hay otras que no. Entonces eso es una. Y otra que pues también dotar de los recursos a todas las escuelas, que se me hace adecuado, pero pues vamos a ver. Bueno, si gana la otra, ¿no? Sí. También tiene, pero aquí viene una cuestión, dice que va a haber esa cuestión, pero a partir de los recursos que se dejen. Sí. Haciendo un diagnóstico de cómo está. Sí, claro. Tienes que ver cuántos pesos hay para ver cuántos repartes. Claro. Lamentablemente, las escuelas vamos a quedar hasta el último. Sí. O sea, el sistema educativo va a quedar hasta el último. Escuché propuestas, hay que esperar el segundo debate o comentarios relacionados con servicios públicos, que por supuesto todo es necesario, todo es importante. Mira, y no va a haber presupuesto que subsane todas las necesidades de una población, no va a haber dinero que alcance, eso es definitivo. Pero lo que yo todavía no entiendo es por qué nos dejan a la educación, si nos tienen tan enfatizados, tan enfocados, ¿por qué nos dejan en los recursos hasta el último? Incluso históricamente se le ha quitado presupuesto a la educación. Educación y salud, ¿no? Ajá. Bueno, hace muchos años analizábamos eso desde el punto de vista de la economía, cómo las reducciones han sido en áreas que pueden producir más: ciencia, tecnología, educación, salud, y se les da otros rubros, como por ejemplo esto de las dádivas, ¿no? O de los recursos a los partidos políticos, que son millonadas, son carretadas de dinero, ¿no? Y que no producen, o sea, no se produce nada. O sea, no, pues es con los institutos políticos, la democracia es necesaria, sí, y ahí se va. En el ejercicio de la democracia, en el ejercicio de la búsqueda eterna de la democracia en un país que está lastimado, se deja al último a lo que produce, ¿no? Y vean ahí cómo está. Y sí, habrá que esperar el segundo debate. Pero nuevamente insistimos, esto no es un programa de política, esto es un programa educativo. Y dejamos porque vamos a esperar el debate número 2, a ver si se habla de educación. Y como en el debate no hubo nada educativo, pues no hay mucho que expresar. Recuerdo que pero sí, nuestros auditorio tiene algunas propuestas. Claro. No hay escuché, lo más que me llamó la atención fue que alguien dijo el rescate al río Lerma, pero lo mismo del rescate al río Lerma lo escuché hace 6 años. Y no se ha hecho nada. Y hace 12. Y hace 18. Mira, es como el que dijo que iba a acabar el tren suburbano México-Toluca, ¿no? Yo recuerdo que el sexenio de presidente Peña Nieto se dijo que se iba a terminar.
Y sigue siendo el elefantito blanco. No se terminó. Y sigue siendo un lastre para la economía del gobierno de la ciudad. Por cierto, hablando de lastres y del estado. Otra temática que vamos a abordar en otra ocasión porque ya el tiempo ya también nos come. Ya se vendió el avión. El avión. Vean, eso es más importante ahorita, ¿no? Que ya todos están diciendo, es que se depreció mucho el valor, se está regalando. Ahora sí podemos decir que la isla del amor, o es la isla de la juventud, ¿cuál era el programa este? Donde era Tatú. No. El avión, ¿no te acuerdas de ese programa? No. Bueno, vamos a recordar bien el título. Creo que sí era la isla del amor, donde había un chaparrito, Tatú, que me iba a pasar, mira el avión. Bueno, ya se vendió. Ahora sí. Ya se vendió y con eso se van. Y están enviando la atención, ¿eh? Con eso se van a hacer, creo que 2 hospitales, ¿no? 2 hospitales, uno en Guerrero y no me acuerdo el otro dónde está. Se mencionó. Me acuerdo del lugar en Guerrero que es Tlapa Guerrero. Uno de los sitios que están más en la cuestión de condiciones. Acabo de checar el dato, la isla de la fantasía, disculpen, no lo traía bien en la memoria. La isla de la fantasía donde se expresaba esa cuestión del avión, ¿no? Donde se daba ese comentario de el avión. Pero bueno, pues creo que hasta aquí la vamos a dejar por hoy. No tenemos mucho más que ahondar. Los comentarios, por favor. Por supuesto, eso nos alimenta. Denos like, síganos, divulguen en las redes, el canal, divulguenlo. Prometemos hacerlo cada vez más corto, pero no podemos. Pero no podemos. Ya estamos subiendo en suscripciones, en seguidores, poquitos, pero sé que son fieles. Sé que están ahí, que les gusta escuchar un poquito a nosotros, que les gusta, mejor dicho, escuchar las opiniones de sus servidores. Y créanme que vamos a tratar de seguir profesionalizándonos en esto, de ofrecerles más y mejores opiniones, más y mejor contenido, para que ustedes nos sigan favoreciendo con su preferencia. Y bueno, por hoy hemos terminado. Nos vemos más tarde, en otro día, en otra semana, en otro momento histórico. En otro momento histórico. Espacio de tiempo. En otro espacio temporal. Exactamente. Parece su programa Educación Sin Filtros. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias. Como siempre. Saludos a todos ustedes. Saludos a todos. Saludos a Miguel. Saludos, Miguel. Y me pidieron un saludo especial. Recientemente se estuve platicando con ella. Un saludo hasta Ecuador, allá la licenciada Yesenia. Me hizo un comentario hace poquito a través de las redes sociales con respecto al programa. Te mandamos un saludo, Jess, un abrazote, muchas gracias por seguirnos. Y pues aquí continuamos. Y síganos, por favor, denos like, recuerden. Y es un placer, como siempre. Saludos, suscríbanse, comentarios. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Saludos a todos. Excelente semana. Adiós.